Vamos a abrir nuestras Biblias, abran sus Biblias, hermanos, enciendan sus Biblias. Marcos capítulo 4, seguimos en este Evangelio de San Marcos. Estamos en una sección donde Jesús ha estado enseñando en parábolas. Hemos estado recibiendo las parábolas y hemos entendido que estas parábolas son historias que fueron contadas por el Señor y son historias cotidianas, ¿no? Del día a día de cualquier persona, pero que detrás de esta historia hay un principio espiritual que no muchos entienden. Algunos entienden la historia, mas no pueden recibir en su corazón ese tesoro divino, ese tesoro espiritual que hay detrás de cada parábola. Entonces estamos en esta sección. Jesús comenzó esta sección con la parábola del sembrador, el sembrador y las tierras, ¿no? El sembrador siembra la palabra de Dios y la palabra cae sobre diferentes tipos de suelos. Eso lo veíamos un par de domingos atrás, donde la palabra cae y hay diferentes respuestas. Hay 4 respuestas diferentes en esta siembra, ¿no? Y solo un suelo produce buena cosecha. Solo había un suelo que recibió la semilla y produjo un buen fruto, ¿sí? Y pidámosle al Espíritu Santo que esa clase de suelo, esa clase de tierra sea el que nuestro corazón tiene en este momento al recibir su palabra. Que no permitamos que nuestro corazón quizás sea soberbio, quizás sea indiferente a una palabra como la que se está exponiendo acá, o cada vez que tú en tu casa abres la Biblia, que tu corazón no sea altivo ni soberbio al momento de recibir una semilla o la palabra. La palabra es la semilla que crece. Digamos que cada una de las parábolas de esta sección se basa en esta verdad básica. Y Jesús hoy acá, de lo que vamos a leer, concluye con 2 parábolas breves sobre el crecimiento, ¿sí? Él sigue hablándonos sobre este tema de la agricultura, ¿no? Él toma como estas historias de la agricultura, pero es sobre el crecimiento. La primera fue la parábola de la semilla que crece y la segunda es la parábola del grano de mostaza. Vamos a hablar hoy un poco más de esas parábolas. Son fascinantes las parábolas, ¿verdad? Son historias que nos envuelven estas historias, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para poder entenderlas y sumergirnos más en su palabra. Ambos tratan sobre el crecimiento del reino de Dios. Hoy vamos a hablar sobre ese crecimiento que hay en el reino de Dios. ¿Qué clase de crecimiento hay? ¿Y a qué se refiere con el crecimiento del reino de Dios? El título de nuestro sermón del día de hoy es ¿Cómo crece el reino? ¿Sí? ¿Cómo crece el reino de Dios? Entonces vamos a leer los versículos 26 al 32. Marcos capítulo 4. ¿Ya la tienen lista, hermanos? Amén. Ok. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola la describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Amén. Ese es el texto, esas son las parábolas que nos corresponden el día de hoy. Interesantes, son muy interesantes y vamos a ir desarrollándolas. Espero que vayan conmigo, que no se distraigan, no permitan que nada les robe la bendición de su palabra. Amén, hermanos. Sabemos que
la pregunta más difícil de responder en el ministerio, en la iglesia cristiana, es ¿qué esperamos lograr, ¿no? Con todo lo que hacemos? ¿Qué esperamos lograr? Y cuando el pastor formulaba esta pregunta, ¿qué esperas lograr? Yo recordaba un poco cuando iniciamos la iglesia en español, la que está aquí presente en este momento, ¿no? Y yo también me hacía esa pregunta, ¿qué esperaba yo lograr cuando abrimos las puertas a la comunidad latina para la iglesia en español? Y muchas veces también uno sale a evangelizar, muchas veces uno le predica a las personas y la gente pregunta cuántas personas con las que hablaste recibieron a Cristo, ¿no? Digamos que siempre está ese punto de qué lograste, ¿no? ¿Qué conseguiste? ¿Qué alcanzaste con lo que hiciste? Plantamos una iglesia y la gente pregunta qué tan rápido va a crecer, ¿no? O sea, está como esa expectativa y había esa expectativa en mi esposa, en mí, cuando abrimos también aquí la iglesia para los hispanos, porque nació el Señor colocó en nosotros esa necesidad, nosotros la vivimos cuando llegamos acá buscando una iglesia, digamos que donde se predicara la palabra fielmente, buscamos mucho y fue difícil, ¿no? Fueron tiempos difíciles. Pero Dios nos abrió las puertas acá y acá fue donde nos colocó el Señor, ¿sí? Y muchas veces también esperamos y nos preguntábamos qué tan rápido puede crecer la iglesia, ¿no? Y siempre como esperando esos resultados, ¿no? La gente también pregunta muchas veces qué resultados vas a producir, en qué momento se van a ver, cómo lo vas a hacer, cómo lo harás, cómo vas a alcanzar todo eso. Y la razón por la que esto es tan difícil de responder es porque es posible que tengamos alguna idea de lo que vamos a hacer. Muchas veces uno formula esas preguntas porque uno ya sabe cuál va a ser el paso a paso, ¿no? Mi A, B, C, D, yo ya tengo todo planeado. Nosotros estamos muy acostumbrados a planear las cosas y creemos que todo lo tenemos bajo control, ¿no? Entonces, no, yo voy a hacer esto, vamos a abrir un ejemplo, vamos a abrir la iglesia en español, entonces vamos a evangelizar, vamos a orar, vamos a trabajar duro, a trabajar fuerte y los resultados se darán, ¿cierto? Ya uno da por hecho que los resultados se dan. El pastor esta mañana hablaba sobre un caso también que se vivió en esta iglesia y él recordaba que haber hablado con una persona que plantó una iglesia hace unos años. Él partió de aquí de los Outer Banks para plantar una iglesia en Nueva York, ¿sí? Él estaba en esta organización bautista, por si no sabían, pues esta iglesia pertenece a una organización bautista y la Junta de Misiones de América del Norte, es la Junta de Misiones de América del Norte, bautista. Y le exigieron a este hombre que elaborara algo así como un plan, ¿no? De lo que iba a hacer allá en Nueva York, de cómo iba a plantar la iglesia, así, ese plan, el paso a paso, ¿no? De cómo lo iba a hacer. Este hombre llamado Ronnie, ¿sí? Le dijo que hizo todo lo posible para elaborar un buen plan, ¿sí? Él como que les explicó pues al comité un buen plan para iniciar en Nueva York una iglesia. La Junta de la Misión aprobó su plan, pero nada de su ministerio salió según lo planeado. No salió según lo planeado. Como él lo plasmó, no salió, ¿no? Ronnie pensó que plantaría una iglesia en cierto lugar, pero Dios puso la iglesia en otro lugar, ¿sí? Muchas veces lo que planeamos no resulta. Ronnie pensó que atendería a un determinado grupo de personas y resulta que le llegaron otras diferentes, ¿no? Pero la gente que vino era de un grupo totalmente diferente. Y Ronnie había pronosticado cifras de convertidos, cifras de personas bautizadas, asistentes,
¿no? O sea, había un pronóstico de cuántas personas iban a asistir, de cuántos bautizos, bueno. Pero ninguno de esos números, ¿qué pasó? Se cumplió. Ninguno de esos planes se cumplieron. Y Ronnie le decía, al pastor le decía, debería haber tomado ese plan tan pronto como lo escribí, haberlo tirado a la basura, ¿no? O sea, en pocas palabras, yo no debía haber planeado, sino haberme sometido, ¿no? Como a la voluntad del Señor. No tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Ronnie en ese momento no tenía idea de cómo Dios lo iba a hacer, cuál era el plan de Dios, ¿sí? Y luego él añadió, lo único que permaneció igual, o sea, lo único que sí se cumplió, lo único que salió al pie de la letra como se había planeado, fue compartir el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Eso fue lo único que se cumplió, ¿no? El pararse domingo tras domingo a predicar la palabra fielmente, eso sí se cumplió. Esparcir la semilla, eso sí se cumplió, ¿cierto? Y aquí tenemos exactamente dos parábolas sobre el crecimiento espiritual que se aplican a nosotros individualmente y al crecimiento de la iglesia. Tú puedes tomar esta palabra como lo estamos hablando sobre un crecimiento ministerial de la iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros que somos un grupo, una familia, todos aquí anhelamos crecer, ¿verdad? Como iglesia, pero también debemos tomar esta palabra que el Espíritu Santo nos la muestra a nuestro corazón y nos la prediquemos a nosotros mismos, a nuestro corazón, sobre un crecimiento también espiritual, personal de cada uno de nosotros. Amén. Esto nos recuerda que así como el sembrador siembra la palabra de Dios, esa es la actividad que Dios espera también de nosotros. Así como el agricultor no podría explicarnos cómo germina la semilla y crece la semilla, nosotros no tenemos conocimiento de la obra interna que Dios hace en cada persona. Nosotros no sabemos cómo el Señor hace la obra en el corazón de cada persona. Y Dios tiene sus tiempos para cada quien, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces queremos meter mano en eso, ¿cierto? Queremos que la persona se convierta y haya un nuevo nacimiento ya en ese mismo momento cuando yo le prediqué, ¿sí? O muchas veces nosotros mismos queremos ver en nuestro corazón resultados, buenos frutos, pero es una obra del Señor, es una obra interna que Dios hace en cada corazón. Y podemos estar seguros de que Dios traerá una cosecha maravillosa en el tiempo apropiado. Debemos descansar en esa esperanza, ¿sí? Dios traerá una cosecha maravillosa, gloriosa, en el tiempo apropiado. La pregunta que se responde en esta sección final es, ¿cómo crecerá el reino de Dios? Surge aquí una pregunta, ¿cómo va a crecer el reino de Dios? ¿Cómo creen que puede crecer el reino de Dios? La respuesta es, el reino de Dios va a crecer lenta, va a ser lento, pero segura. Es lento, pero seguro, ¿sí? Comenzará de a poco a poco, paso a paso. Los planes de Dios, ¿no? Habrán evidencias a largo camino, ¿sí? Y con el tiempo se convertirá en lo más grande, para la gloria del Señor, para su gloria, para que Él solo reciba gloria. Y esto es una maravillosa seguridad que debemos abrazar nosotros como iglesia, para aquellos de nosotros que anhelamos más de Dios en nuestras propias vidas. Muchas veces nosotros nos desilusionamos y nos desanimamos porque no vemos un fruto en nosotros, porque esperamos ver en nosotros un cambio y como que ese cambio lo trato de hacer en mis fuerzas, a mi manera, pero resulta que llega la aflicción, llegan las cosas, llega el día a día de mi vida y ahí vuelve otra vez mi corazón a caer, ¿sí? Debemos tener paciencia, tengamos paciencia, el crecimiento va a llegar, el crecimiento va a llegar. Y esto es una maravillosa seguridad en la que debemos descansar para aquellos que anhelan que otros sean salvos, ¿no? Muchos de nosotros queremos que la persona a la cual yo le prediqué, familia, yo no sé si tú tienes
sé que aquí hay algunos que todavía tienen contactos con sus familiares que están lejos, hijos, de pronto, padres, hermanos, y les hemos predicado, les hemos hablado sobre Jesucristo, sobre su obra redentora de salvación. Descansemos en ello, tengamos paciencia, el crecimiento va a llegar con tiempo. Continúa, tú debes continuar. Hoy te animo, esta tarde te animamos como iglesia a seguir sembrando la semilla. La cosecha va a llegar. No perdamos fe en el poder de la palabra. No perdamos fe. La semilla será sembrada, la cosecha llegará. Y aquí hay una maravillosa seguridad de lo que nos depara el futuro. Un día Cristo regresará y traerá su reino sobre esta tierra. ¿Cómo crece el reino de Dios? Nos preguntábamos al comienzo, ¿cómo crece el reino de Dios? Crece en las personas que reciben la palabra de Dios. No hay otra manera en que el reino crezca, si no es predicando la palabra, regando la semilla. No hay otra manera. Debemos abrir nuestra boca y predicar la palabra. Amén. Vamos nuevamente, vamos a ir nuevamente al primer versículo, a la primera sección de esta parábola, versículo 26. El reino de Dios es como, ¿cierto? En este versículo vemos, aquí ahora está hablando del reino de Dios. Ustedes lo pueden ver claramente. Queremos tener dos cosas en mente. Primero, el gobierno soberano de Dios sobre el universo. Dios gobierna el cielo, la tierra, Dios es soberano sobre el reino espiritual y el físico. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos tener el control de todo y nosotros creemos que nuestro plan puede, o lo que tenemos pronosticado, planeado, puede cambiar, ¿no? Las cosas que nos rodean, las condiciones que nos rodean. Pero Dios es soberano. Él gobierna los cielos, la tierra, el reino espiritual y físico. Él gobierna y Él es soberano sobre el gobierno de Dios. Que el gobierno de Dios está sobre todo, ¿cierto? Aún solo sobre los mismos gobiernos que están aquí en la tierra, ¿no? Y vemos como segundo punto que el gobierno de Dios sobre las vidas de personas individuales que se someten a Él como Señor. El gobierno de Dios sobre las vidas de personas individuales. Dios gobierna a cada uno que se someten al Señor. A cada uno como hijos de Dios. Él gobierna, ¿cierto? El reino de Dios incluye tanto su soberanía general sobre el universo como su reinado particular sobre los hombres, sobre mujeres que voluntariamente lo reconocen como rey. Cuando una persona reconoce a Dios como su rey y se somete a su señorío, se somete a su reinado, esa persona puede tener confianza y tranquilidad que Dios la gobierna soberanamente. Él tiene el control. Y en ese sentido, el reino es el ámbito de salvación al que entramos por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Déjame repetir esto. El reino es el ámbito de salvación al que entramos cuando tú y yo nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros entramos automáticamente cuando hay arrepentimiento y fe solamente en Cristo Jesús. Ahí el reino de Dios se está estableciendo en esa vida. Amén. Y como personas que hemos entrado en la salvación de Dios, debemos orar y trabajar para que el reino venga y se haga la voluntad de Dios en cada vida, en la tierra. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo se ve esto también para mi vida? Para mí, ¿esto qué significa para mí? Particularmente en cada uno de nosotros. Deberíamos procurar compartir la buena noticia acerca de Jesús con los demás. Con los demás. Debemos orar por la salvación de los perdidos. Debemos hacer todo lo posible para servir y amar a los demás como Cristo nos sirvió a nosotros. Como Cristo nos sirvió. Y eso es lo que implica someternos a su reino y trabajar por Él. Entonces, ¿qué más necesitamos entender acerca del reino? La consumación completa del reino espera el regreso de Jesucristo y el fin de esta era. ¿Sí?
La consumación, o sea, el momento final completa del reino, espera el regreso ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas hoy en día están un poco equivocadas, están tratando de traer el reino de Dios ahora mismo a la tierra, ¿no? Entonces, ustedes ven en las noticias o han escuchado que hay personas que están tratando de infiltrarse, ¿no? Cristianos infiltrarse en el gobierno para cambiar, ¿no? Las políticas y cambiar un gobierno, tratar de limpiar un poco el gobierno, o están intentando conseguir puestos claves en negocios o compañías grandes, ¿no? Como para tratar de establecer el reino aquí en la tierra. Y están tratando de influir en ciertas áreas de la sociedad. Están haciendo un intento de traer el reino ahora. Pero nosotros sabemos quién va a traer el reino. Lo va a hacer Jesucristo en su segunda venida. Nosotros no vamos a crear una utopía cristiana en la tierra. Eso es lo que va a hacer Jesús y lo que sucederá después de su regreso. Él va a establecer un nuevo reino. Entonces, ¿cómo viene el reino ahora? Viene cuando nos sometemos al gobierno de Dios sobre nuestras vidas. El reino se establece y viene ahora cuando nos sometemos al gobierno de nuestro Dios. Y eso sucede a medida que personas individuales se agreguen al reino. O sea, se sometan al Señor Jesucristo. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede cuando la gente responde a Jesús con fe, cuando hay un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, debemos participar en la actividad humana singular que contribuye a esto y debemos echar la semilla en la tierra. Debemos seguir sembrando, debemos seguir predicando la palabra. Pasemos al versículo 27. Luego, ¿qué esperamos ver acá? ¿Qué pasa después de esto? Dice que duerme y se levanta día y noche, ¿verdad? La semilla brota y crece, pero él no sabe cómo. O sea, no se sabe cómo ese misterio de cómo la semilla germina y puede brotar de un grano, ¿no? Que haya ese resultado de una planta, ¿no? Y de cómo echa raíces y se aferra al suelo. Es un misterio que solo Dios tiene el control. Versículo 28, la tierra produce fruto por sí mismo. La tierra produce fruto aparentemente por sí misma, pero primero aparece la hoja, luego la espiga. Digamos que aquí hay unas etapas, ¿cierto?, que se produce cuando se siembra la hoja, luego sigue la espiga, luego el grano maduro en la espiga. ¿Cuántos son aquí agricultores? Aquí hay muchos que son agricultores, ¿no? ¿Cuántos son agricultores? ¿Cuántos el pastor? ¿Solamente el pastor? Ok. Para los que han trabajado la tierra, los agricultores trabajan muy duro, ¿verdad? Y nosotros también debemos trabajar duro por el reino. Ustedes saben que un agricultor, el trabajo tampoco no es que sea sencillo. Pero la cuestión es esa, el agricultor no puede explicar qué hace que la semilla crezca. O sea, el agricultor tiene un trabajo como adicional, ¿no? Para el cuidado de la semilla, pero el agricultor no puede explicar cómo es que la semilla germina, ¿no? Cómo es que crece. El agricultor esparce la semilla, él ara la tierra, hay un trabajo, ¿verdad?, del agricultor. Él ara la tierra, fertiliza, entra al campo todos los días y así sucesivamente. Ese es el trabajo del agricultor. Pero el agricultor no es el que hace crecer la semilla. Y muchas veces nosotros nos estrellamos contra eso, contra esa verdad, porque nosotros queremos hacer germinar la semilla en nuestros parientes, en nuestras familias, a la persona a la cual nosotros le prediquemos. Incluso con todos nuestros avances del conocimiento científico, aún no sabemos explicar exactamente cómo una semilla puede producir vida. Cómo una semilla tan pequeña puede producir vida, ¿cierto? El agricultor no puede explicar eso. El agricultor de hoy no puede decirles mucho más de lo que Dios dice aquí. Dios dice acá, echa la semilla y observa si empieza a brotar de la tierra. Simplemente echa la semilla.
O sea, es una instrucción clara de nuestro Dios. Si Dios ha causado la vida, entonces comenzará. Si Dios ha hecho la obra en esa semilla, en ese corazón, vamos a evidenciar, vamos a poder ver frutos dignos de arrepentimiento. Van a haber evidencias en ese corazón. ¿Cierto que sí? Como lo hemos visto en nuestros propios corazones. Solamente cuando buscamos su palabra día tras día, no vemos fruto, pero persistir en la palabra, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo, por favor, Señor, muéstrame en tu palabra, hazme entender. Es la única manera donde podemos ver evidencias, frutos en nuestro corazón. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuando se trata de una persona que recibe a Cristo, cuando nosotros le predicamos a otros, a nuestro prójimo, a nuestra familia. La única actividad bajo nuestro control es esparcir la semilla. La única actividad bajo tu control es cuando tú predicas, no más. El resto se encarga Dios. ¿Sí? Dios hace la obra en la persona, no nosotros. Es Dios quien hace la obra. Y eso nos lo recuerda 1 Corintios 3:6. ¿Qué dice 1 Corintios 3:6? Uno planta, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. La palabra lo dice, la palabra lo explica. Uno es el que planta, uno es el que riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien hace la obra en tu corazón, hermanos. Entonces lo único que está en nuestras manos es compartir el Evangelio, difundir la palabra de Dios. Es lo que nos corresponde, es la responsabilidad que tenemos. Amén. Pasemos al versículo 29. ¿Sí van conmigo? ¿Van conmigo? Amén. Listo. Entonces, cuando el cultivo está listo, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, basándonos en esta parábola, algunos enseñan que debemos entrar en un campo y compartir acerca de Jesús. Luego debes ver quién responde pues, a esta siembra, ¿no? A esta cosecha, y reunirlos en la iglesia. Entonces, ahora bien, estas son cosas muy buenas para hacer, ¿cierto? Uno podría pensar que son buenas, y de hecho esto es lo que les enseñas a un nuevo creyente que se debe hacer, ¿verdad? Comparte tu fe, cuéntales a otros de Jesús. O sea, uno cuando conoce a Cristo es lo primero que le enseñan a uno en la iglesia y es lo que quizás uno sale a hacer, ¿no? Compartir su fe, hablar de Cristo, invitarlos a la iglesia. Sin embargo, esta parábola no pretende ser un modelo de cómo plantar una iglesia. Esta parábola no pretende mostrarnos cómo levantar o formar una iglesia, no. Se pretende explicar que nuestra única tarea al traer la gente al reino de Dios es compartir el Evangelio hasta que Jesús regrese. Eso es lo que quiere mostrar esta parábola, que nosotros debemos compartir el Evangelio, no parar de compartir el Evangelio. ¿Hasta qué, hermanos? ¿Hasta qué momento debemos parar? Hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese. Hay una especie de cosecha que ocurre cuando una persona recibe a Cristo, que quizás tú la viviste. La semilla del Evangelio germina dentro de nosotros. Luego, con el tiempo, los signos de una nueva vida aparecen a la superficie. Nuestro corazón es cambiado. O sea, en ese corazón, esa semillita produce vida, ¿verdad? Con el tiempo hay signos de una nueva vida. ¿Qué signos hay en esa nueva vida? Esa persona ya anhela más leer la palabra, anhela más la oración, anhela más conocer a su Señor, ¿cierto? Al principio pequeño, pero luego va creciendo. Ese deseo empieza muy pequeño, pero a medida que tú anhelas más al Señor y te sumerges más en la palabra, va creciendo. Pero la cosecha de la que se habla aquí no es la persona individual, es la cosecha aquí de la iglesia. Aquí sí se habla de la iglesia, se refiere al momento en que Cristo regresará al final de los tiempos. La hoz, ese término de la hoz que está subrayada aquí en la pantalla, es un término que a menudo se refiere al juicio final. Juicio final. En Joel 3:13 dice: meted la hoz que la mies está madura, venid, pisad, que el lagar está lleno,
las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Apocalipsis 14:15 también habla sobre la hoz, dice, entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, ¿qué vemos que va a suceder? ¿Qué sucederá cuando Cristo regrese por su iglesia por segunda vez? Los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos que creyeron en Cristo van a resucitar. Los creyentes que aún viven van a ser arrebatados con ellos. Y hay un tiempo de gran tribulación en la tierra. Esta tierra va a haber un tiempo de tribulación. Eso nos lo enseña la palabra. Entonces va a ocurrir el juicio final de los malvados. O sea, se van a reunir los que murieron creyendo en Cristo y los que están vivos, que creen en Cristo, van a ser arrebatados. Y la tierra va a tener un tiempo de tribulación. Y en ese tiempo de tribulación va a llegar el juicio final para los malvados. Entonces el trigo será recogido. Aquí vemos entonces, es la gráfica, ¿no? Es el trigo que será recogido en el granero de Dios y la cizaña será quemada. Esa cizaña será arrancada y quemada. Mateo 13:30 nos habla de eso. Dice, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces las ovejas serán puestas a la derecha y pasarán a la vida eterna, y las cabras serán puestas a la izquierda. ¿Cuántos anhelan ser ovejas? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos anhelan estar en ese grupo de las ovejas? Pero las cabras serán puestas a la izquierda y luego serán arrojadas a la condenación al infierno. Mateo 25, 33, 34 nos dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 41 nos dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, o sea, a las cabras, ¿no? A los cabritos, a los que están a la izquierda, a los que no se quisieron someter a la voluntad del Señor. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Es bíblico, ¿verdad? No nos estamos inventando aquí nada, está en la palabra, ¿sí? Muchas veces somos propensos a hacer juicios sobre lo que está pasando en la vida de otro creyente, de nuestro hermano que de pronto está a nuestro lado. Tú si estás creciendo, de pronto si hay frutos en ti, si estás produciendo frutos, si estás guiando a otros hacia Cristo, ¿cierto? Hay esas preguntas, ¿estás guiando a otros hacia Cristo? ¿Cuándo van a afrontar aquel problema en tu vida? ¿Cuándo tú vas a enfrentar el pecado que tú estás viviendo? Y muchas veces nosotros nos cuestionamos la vida de otro hermano, de otro creyente. Conocerás a tus hermanos y hermanas por sus frutos. Nosotros vamos a conocer los frutos, vamos a evidenciar el cambio en el otro por sus frutos. Pero no, ¿eres tú quien debe inspeccionar la fruta? No, porque pues la obra la hace el Señor. Nosotros debemos orar por nuestro hermano, ¿verdad? Pero nosotros no somos quien para estar inspeccionando y estar indagándole al hermano, venga, usted se está creciendo, usted está produciendo frutos, está guiando a otros a Cristo de una manera intensa. No, se supone que debes inspeccionar tu propia fruta, porque somos muy dados a señalar a mi hermano, ¿cierto? A inspeccionar a mi hermano, pero resulta que mi corazón no está produciendo el fruto y me ocupo más del otro que de mi propia vida, que de mi propio corazón. Algunas personas vienen a la iglesia a escuchar con los codos en lugar de escuchar con los oídos. ¿Sí han escuchado ese dicho? Hay personas que escuchan con los codos. ¿Por qué creen que escuchan con los codos? Allá la hermana Miriam me hizo la seña, ¿no? Porque empiezan a codear al que está al lado, ¿cierto? Hay personas que vienen a la iglesia porque escuchan con los codos, ¿sí? Esta palabra es para ti, ¿no? Y esto sucede mucho en parejas, ¿no? En parejas, ¿no? Entonces la esposa al esposo o el esposo a la esposa, ¿verdad?
Y muchas veces venimos a la iglesia a escuchar con los codos y no con los oídos. Y hace 8 días hablábamos sobre que Jesús en estas parábolas, él era muy insistente diciendo: escuchad, atentos, oíd, oíd. Uno escucha por los oídos, no por los codos, ¿cierto? Y muchas veces pensamos que esta palabra era para el hermano, para la hermana, pero no estoy mirando mi corazón. Ha llegado tanta altivez a nuestro corazón que pensamos que la palabra es para la otra persona, no para mí. Porque ya menospreciamos la palabra, ya no es tan importante. Es que yo ya me sé eso. Yo ya entiendo esa parábola, yo ya la entiendo. No es para mí. Y empieza esa altivez y esa arrogancia en nuestras vidas. La palabra de Dios es una espada de 2 filos y juzga los pensamientos y las actitudes de nuestro corazón. Eso está en Hebreos 4. Hermanos, cuando ustedes se acercan a la palabra, acérquense con respeto y con temor, porque es la palabra que juzga mis pensamientos y mi corazón. Cuando estén en sus casas y abran la palabra, deje que esa palabra penetre su mente y su corazón. Se supone que debes mirar tu corazón, no el corazón de la otra persona. Sin embargo, a menudo miramos a los demás como una forma de evitar y lidiar con nuestros propios problemas. Lo único que queremos ahí es evadir y salir corriendo porque no queremos tocar los problemas que tengo en mi corazón. Los gigantes problemas que tengo en mi corazón, no los quiero tocar, no quiero lidiar con eso ahora. Es más fácil para mí lidiar con el problema de mi hermano. Entonces queremos juzgar a alguien más. Nos preguntamos cuándo usted va a crecer, cuándo usted va a madurar en la fe, hermano, qué pasa, por qué no madura. Siempre cuestionando, siempre como juzgando, señalando. Nos preguntamos, la palabra de Dios si está teniendo algún efecto en usted, hermano, pero ¿qué pasa? ¿No está leyendo? ¿No está? ¿Qué pasa con su compromiso? Tendemos más a eso, pero no miramos nuestro propio corazón. Evadimos nuestros problemas, evadimos la dureza de nuestro corazón. Hacemos esto y a menudo lo olvidamos. Yo también tengo problemas con ciertas cosas, yo también tengo pecado en mi corazón, yo también tropiezo de vez en cuando en diversas maneras. A diario yo miento, a diario hay orgullo, a diario hay altivez, a diario permito en mi corazón el chisme, el odio, el egoísmo, las malas palabras, malos pensamientos, ¿cierto que sí? A diario lo permitimos, pero es más fácil mirar el corazón del hermano. A veces no doy el mejor fruto, pero gracias a Dios que el Señor no juzga nada antes de tiempo. Gracias a Dios que cada creyente será parte de la cosecha de la que habla aquí Jesús. Si tú eres un verdadero creyente, eso solamente lo sabes tú y el Señor, ¿cierto? Aunque apenas hayan recibido, aunque tú apenas estés recibiendo la semilla y aunque solo tengas la mínima evidencia, si en ti solamente hay una mínima o pequeña evidencia de que esa semilla empezó a brotar, una ramita pequeña, en Cristo Jesús, tú vas a ser parte de esa gran cosecha que está por venir. Tú serás parte. Él no te va a pedir un fruto grande, ¿no? Aunque apenas hayan recibido la semilla. Y ahora aquí estamos pasando a la siguiente parábola y la pregunta es, ¿el reino de Dios permanecerá siempre pequeño? Porque estamos hablando de una parábola, acá en el versículo 30, pasemos al 30, también decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la vamos a describir? ¿Vamos a describir el reino de Dios como algo pequeño, siempre pequeño? O sea, va a iniciar pequeño, ¿cierto? ¿Pero va a permanecer por siempre pequeño? No. Así que no juzguemos en qué se convertirá más adelante, ¿no? Esa semilla. En el versículo 30, ¿a qué compararemos el reino de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos ilustrarlo? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos ilustrar el reino de Dios? O bien, ¿cómo es el reino de Dios? Entonces,
el versículo 31 al 32 nos explica cómo se puede ilustrar el reino de Dios. Es como un grano de mostaza. ¿Cuántos conocen aquí un grano de mostaza? La hermana Miriam. Grano de mostaza. ¿Quién conoce un grano de mostaza? Grano de mostaza, ¿no? ¿Nadie más conoce grano de mostaza? Ok. Es como un grano de mostaza al cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeña que todas las semillas, ¿verdad? Sin embargo, cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Un grano de mostaza es pequeña. En realidad no es la más pequeña de todas las semillas. Hay semillas mucho más pequeñas, ¿cierto? Hay semillas más pequeñas, pero la semilla más pequeña que los judíos en ese momento conocían en sus jardines era el grano de mostaza. En ese momento era la más pequeña, ¿sí? En los días de Jesús la semilla de mostaza era un símbolo de cosas muy pequeñas. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿sí recuerdan? Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle a esta montaña, salta al mar y lo hará. ¿Sí recuerdan esa frase de nuestro Señor? Sin embargo, la semilla de mostaza adulta se convirtió en un gran árbol, ¿verdad? De unos 6 pies de alto, que tenía ramas grandes en las que las aves podrían anidar allí. Ahora bien, cuando se trata de las aves, aquí nos muestra sobre las aves. Algunos interpretan esto como una referencia al enemigo, ¿no? La razón de esto es que aves del aire a veces se usa para referirse a Satanás en ciertos lugares de las Escrituras. En Marcos 4:15, en la parábola del sembrador, Jesús dijo que las aves que arrebataron la semilla, pues era el enemigo. Pero podemos recibir una buena advertencia aquí porque a través de los años el enemigo o Satanás ha encontrado consistentemente un lugar para anidar en la iglesia, ¿cierto? Sabemos que el enemigo intenta de diversas maneras infiltrarse en la iglesia e influir en nuestras vidas. Y por eso debemos estar en guardia contra él y entender que él ya fue derrotado. El enemigo ya fue derrotado. El punto muy simple de esta parábola es que el reino comienza pequeño, pero crece hasta convertirse en algo glorioso. Cuando se convierte el reino de Dios en la cosa más grande, en algo glorioso, ¿cuándo será eso? ¿En qué momento? Eso sucederá al final cuando Cristo traiga el reino sobre la tierra. Es allí, cuando se convertirá en algo glorioso, grande, porque Él recibirá toda la gloria. Él vendrá a establecer el reino, su reino, ¿no? No el reino que los hombres quieren establecer aquí en la tierra, no, el reino de Cristo, el verdadero reino. Por esta razón, otros intérpretes ofrecen lo que considero pues la mejor explicación a las aves. Otros intérpretes de la Biblia dicen que las aves se utilizan muy frecuentemente para referirse a las naciones. Salmo 104, en Ezequiel 17 y Daniel 4, así sucesivamente. En el Antiguo Testamento utilizan a menudo esto como ilustraciones de cómo los gentiles encuentran un lugar entre el pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías 49:6 nos recuerda, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, desde comienzos muy pequeños, el Evangelio ha llegado a las naciones. ¿Cierto? ¿Cómo inició el Evangelio? Con 12 personas, con algo muy pequeño. Pero ya todas las naciones, el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Israel era un pueblo relativamente pequeño. Los discípulos en un tiempo eran solo unos pocos. Luego de la resurrección de Cristo quedaron 500, 3,000 y luego 5,000 más en Pentecostés. Y hoy el 31% del mundo afirma ser cristiano. Comenzó con algo muy pequeño, con unos pocos discípulos creyendo en el Evangelio. Y hoy casi más del 31% del mundo afirma ser cristiano. Creció, ¿verdad? Y eso ciertamente va de pequeño a mayor, a grande. Y en nuestras propias vidas no es diferente. No es diferente. También entendemos esta misma progresión en nuestras vidas. Si no hay esa progresión en tu vida, hermano, alerta roja.
¿verdad? La primera semilla de fe es muy pequeña. Recibimos a Cristo, tú recibiste a Cristo y ese es el nacimiento de una nueva vida en nosotros. Nosotros ya no somos igual como éramos antes de recibir a Cristo, ¿cierto? Nuestras vidas cambiaron, así como aquellos bebés que crecen y se convierten en niños, luego en adolescentes y en adultos. Entendemos la misma progresión a medida que somos cristianos, a medida que recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, nuestras vidas cambian. Tiene que haber un cambio. Inicia pequeño el cambio, pero va progresivamente cambiando, ¿no? Progresivamente va aumentando ese cambio. A medida que nuestras mentes son renovadas por la palabra de Dios, a medida que tu mente tú la sometes a la palabra, a medida que tú abres cada día, abres ese espejo que es la palabra y te ves tu condición, ves tu corazón, ves tu mente allí, a medida que tú lo haces, tu mente va a ser renovada. Hay cambios progresivos. El Espíritu trabaja en nuestros corazones para producir cambios. Tienen que haber cambios, hermanos. No podemos ser creyentes de membresía, como de solo título cristiano, ¿no? Que asistimos cada 8 días a una iglesia y paré de contar, no más. No, tiene que haber frutos. El Espíritu trabaja en nuestros corazones para producir cambios. Crecemos teniendo más de la actitud de Cristo. Porque cada vez, a partir del momento que tú recibiste a Cristo en fe y en arrepentimiento, hay un anhelo más en ti por conocer más de Cristo, de tu Señor. Entonces tú vas creciendo y vamos creciendo teniendo más de la actitud de Él, porque Él es nuestro Señor. Nuestras acciones se vuelven cada vez más coherentes con Él, con su palabra. No podemos ser unos en la iglesia y otros afuera, porque no hay coherencia. Y este es obviamente un proceso que dura toda la vida para el creyente. Esto no es de unos años, hermanos, o de una semana. No, eso es un proceso que dura toda la vida para nosotros como creyentes y que nunca se completa de este lado del cielo. De este lado del sol nunca se va a completar. Se va a completar cuando estemos con nuestro Señor. Y aprendemos una lección importante aquí. No debemos juzgar la importancia de lo que Dios está haciendo solo porque el comienzo es pequeño. No debemos juzgar la importancia de lo que Dios está haciendo solo porque el comienzo es pequeño. Solo porque es pequeño. Así que yo quiero animarte el día de hoy, si has recibido a Cristo, no dudes de lo que empezó a suceder en tu vida y de la maravillosa cosecha que un día va a producir eso. Así sea pequeño, ese comienzo. Amén. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:3 dice, poder profesar a Cristo significa que Dios ha hecho una obra en ti. Filipenses 1:6 nos dice que y quien ha comenzado esa buena obra, Él es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo debemos resumir esto? Se nos ha dado 2 parábolas sobre el crecimiento del reino, ¿sí? Ambos implican sembrar la semilla, se basan en el lema de dejar que tu luz brille. Tú tienes que dejar que tu luz brille, no colocar esa luz que se te fue dada por gracia, colocarla debajo de un mueble, ¿verdad? Nos dice que lo hacemos y nos dice lo que hacemos y lo que hace Dios. Nuestra luz tiene que brillar para otros. Nuestra luz tiene que alumbrar a los demás. Conocer a Jesús como Señor y Salvador es la mayor necesidad de cada persona en este planeta. Esa es la necesidad. Esa es la mayor necesidad. Estamos terriblemente perdidos sin Él. El mundo está cayendo a pedazos. Cada vez va de mal en peor. Somos pecadores bajo la condenación de nuestros pecados. Nos dirigimos hacia la muerte y luego hacia el juicio de Dios. Y después de eso iremos al infierno. Por toda la eternidad, hermano. Entonces,
Pero un cambio grande y maravilloso ocurre cuando confesamos a Cristo. Cuando confesamos a Cristo y confiamos en Él. Nuestros pecados son perdonados, recibimos la justicia de Cristo y se nos da la vida eterna y un lugar en la familia de Dios para siempre. La razón principal por la que Jesús vino fue para salvar a personas como tú y como yo. Esa es la razón principal por la que Jesús vino. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Él pagó el precio completo por nuestros pecados. Entonces, el Hijo de Dios presentó su vida perfecta para ti y para mí. Él la entregó todo, Jesús se lo entregó todo. Y luego, después de ir al sepulcro, resucitó entre los muertos al tercer día. Este es el gran amor y misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. No lo merecemos, no lo merecíamos. De hecho, es exactamente lo opuesto de lo que merecíamos, porque tú y yo éramos pecadores. Pero cuando lo recibimos de gracia y debemos entregarlo por gracia. Amén. ¿Cómo crece el reino? Entonces crece en cada uno de nosotros, el reino crece en cada uno de nosotros y crece cuando otros reciben a Cristo. Así es que crece el reino. Para concluir, hermanos, 3 puntos de aplicación para concluir y cerrar el día de hoy. Primer punto, sembrar la semilla. Hay que sembrar la semilla. Si tú tienes la oportunidad, siembra la semilla. Algunos aterrizan a buen terreno. Hemos entendido que no todas las semillas va a dar el resultado que esperamos, pero debemos sembrar la semilla. Esa semilla brotará y aun cuando se adentre a la tierra, cuando esa semilla esté adentro de la tierra y parece perdido bajo la tierra, en cualquier momento va a brotar una nueva vida y producirá una cosecha maravillosa. Deja que la palabra de Cristo tenga el lugar que debe ocupar en tu alma. Que no hayan otras prioridades en tu vida. Solo la palabra de Cristo. Solo la palabra de Cristo. Y deja que esa palabra se manifieste en tu vida. Y eso es un día glorioso. Será un día glorioso para en ese momento cuando se manifieste la palabra en tu corazón. Segundo, no te canses de trabajar por el Señor. Entendemos, hermanos, que podría ser día tras día compartir acerca de Jesús con otros. Puede ser que una noche tras otra noche oremos también por ellos. Es posible que que tú entres, salgas del campo, ¿no? Trabajes orando y aún así no veamos resultados, pero no debemos rendirnos de predicar la palabra. Podemos obtener rechazo, burlas, tildarnos de locos. ¿A cuántos les han dicho aquí que son locos por predicar de Cristo? ¿No? ¿A nadie? A mí una vez me dijeron que era loco, ¿cierto? Muchas veces hasta es una ofensa, ¿no? Predicar el evangelio es una ofensa para muchos. Se ofenden y ya no pasa a ser uno como un compañero o una buena persona, sino ya el enemigo. Eso es lo que produce predicar la palabra. Pero si el Señor Jesucristo lo recibió en un nivel mayor, ¿no? Mucho mayor, pues nosotros no debemos alarmarnos por eso. No sabemos cómo el Espíritu va a cambiar el corazón. ¿Eso queda claro hoy? ¿Sí queda claro hoy? No sabemos cómo el Espíritu cambia el corazón, pero lo hace. Solo conocemos el medio por el cual Él lo hace. ¿Cuál es el medio por el cual Él lo hace? Predicando la palabra, su palabra. Solo a través de la palabra nuestros corazones cambian, hermanos. Leamos la palabra. La palabra debe ser luz para nuestros caminos. La palabra contiene su propio poder. Una vez recibido, crecerá. Una vez recibido, crecerá. Y mientras la hierba se seca y la flor se marchita, la palabra de Dios permanece. Permanece para siempre. Para siempre. Su palabra no va a volver vacía. No va a volver vacía. Por último, no descartes los pequeños comienzos. La nueva vida comienza pequeña,
¿cierto? Ni siquiera ves el nuevo crecimiento cuando la semilla brota. Todavía está oculto bajo la superficie, pero hay una nueva vida allí, bajo la tierra, que tú no ves esa semilla porque está bajo la tierra, no la vemos, pero hay vida. Al final emerge del suelo, produce hojas, espiga, fruto, maduro, el gran maduro y luego la fruta. Y de las pequeñas bellotas surgen grandes robles, grandes árboles, como dice un dicho, ¿no? De las pequeñas bellotas surgen grandes robles. No desprecies los pequeños comienzos en tu vida. Y nosotros tendemos mucho a las cosas grandes, ¿no? Cuando uno iba a las entrevistas de trabajo y le decían a uno, es que esta empresa está establecida en 65 países del mundo. Que era lo primero que uno pensaba, uy, yo quiero ser parte de esta empresa, ¿no? Porque a uno le gustan los comienzos grandes. El corazón humano siempre quiere lo mejor, lo más grande, lo más visible. No despreciemos los pequeños comienzos que Dios hace, porque esos pequeños comienzos Él hace algo glorioso para la honra de Él mismo. No despreciemos los largos procesos, tengamos paciencia, ten paciencia, predícate la palabra, predícate tú mismo a tu corazón, predícate la palabra todos los días, dará fruto, ten paciencia, confía en el Señor. Cuando la primera iglesia fue sembrada en la tierra para Dios, estaba contenida en una sola habitación. En una sola habitación, con pocos, allí en una sola habitación. Pero un día el reino de Dios cubrirá el mundo entero, cuando Cristo venga y reine. La obra de la gracia también es pequeña en el alma al principio, pero comienza con recibir a Cristo. ¿Cómo llegó Cristo? Como un bebé, pequeño, su comienzo fue pequeño, en Belén, en un lugar que nadie conocía. Cuando el pueblo de Israel querían escoger un rey, escogieron a Saúl. Querían escoger a Saúl, ¿por qué? Porque era grande, guapo. Pero Dios estaba viendo a David, pequeño, niño. Dios empieza siempre así. Si nunca antes te has vuelto a Él en arrepentimiento, fe, es el momento en que lo hagas. Y que tú a diario te prediques la palabra a tu corazón, para que esa semilla rompa tu corazón, para que esa espada penetre tu mente y tu corazón. Amén, hermanos. Pongámonos en pie para terminar.